Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Hoy con un tema que creo yo que es muy importante y sobre todo es responsabilidad de todos los que somos padres de familia, maestros y terapeutas, cuando los problemas académicos de mi hijo tienen una raíz emocional. Y lo comparto porque en ocasiones, y no una o dos, sino varias ocasiones, durante 20 años de trabajar con niños y con adolescentes, he tenido la experiencia de recibir niños que están siendo medicados o que las escuelas o incluso algunos especialistas proponen que sean medicados sin que se tome en cuenta el factor emocional. Entonces, hoy mi intención es concientizarnos, estar entendiendo cómo funcionan las emociones para reconocer que en ocasiones los problemas académicos de los niños tienen una raíz emocional y esto significa que se puede trabajar con la familia, se puede trabajar a nivel terapéutico, y no significa que el niño necesite medicamento. Y para ello te voy a explicar pues este tema de las emociones y te quiero hacer ver algunas de las cosas que suceden con los problemas académicos. Yo he tenido el privilegio de ser docente desde preescolar hasta la universidad, lo que significa que he visto muchos de los problemas comunes que se presentan y esto lo llevo haciendo desde que tenía 20 años y ahorita tengo 46, entonces te puedes imaginar cuántas historias he visto donde hay niños que tienen problemas académicos, donde en ocasiones sin hacer una evaluación profunda, sobre todo del factor emocional, se les medica. Yo te quiero enseñar por qué es tan frecuente que hay esta confusión. No quiero decir que no haya niños que no se puedan beneficiar en ocasiones de recibir medicamento, pero quiero empezar porque veas esto. Esto es lo típico que encuentras en las escuelas cuando tienes a un niño o a un alumno que tiene dificultades, ya sea para trabajar en el salón o porque no hace caso. ¿Qué encontramos? Dificultad para concentrarse, bajo rendimiento académico. Muchas veces son niños que son inquietos, algunos tienen dificultad para seguir las reglas y vemos también que hay poca motivación. Ahorita con la pandemia, muchos de los padres de familia han sido testigos que esto es difícil para los niños, especialmente porque las clases en línea son un gran reto también para los maestros para poder mantener la atención, porque una parte muy importante del proceso de aprendizaje es el contacto humano. Sin embargo, a veces cuando los niños también están en el salón estamos viendo esto, incluso algunos papás cuando ven a sus hijos hacer la tarea empiezan a observar algunas de estas conductas. Pero hoy quiero dejar muy claro que no necesariamente porque veas estas conductas significa que tienes que ir corriendo con el neurólogo para que te diga que tu hijo necesita medicamento. Porque en más de una ocasión he tenido la experiencia de que los padres de familia que ven este tipo de conductas en las escuelas, que ven este tipo de conductas, los llevan con el neurólogo y el neurólogo muchas veces sin hacer una evaluación emocional. Tú le dices a tu hijo, estos son los síntomas que tiene mi hijo. No, no se puede concentrar, siempre está muy inquieto, tiene bajo rendimiento académico, dificultad para seguir las reglas. No, lo que pasa es que lo de su hijo es un problema que hay que darle medicamento. No estoy diciendo que todos los neurólogos, pero sí he visto médicos que en automático, sin hacer una evaluación más profunda, deciden que el niño necesita medicamento. Y cuando hablo de una evaluación más profunda, estoy hablando de una entrevista clínica donde sabes la historia del niño, donde sabes qué es lo que vivió en sus últimos años, donde sabes cuál es su relación emocional con el aprendizaje, donde entiendes cuáles son las emociones que predominan en la vida del niño. Y te voy a decir por qué. Porque las emociones tienen todo que ver con la posibilidad de que un niño tenga un alto o un bajo rendimiento académico. En algunas formaciones profesionales, los doctores solo aprenden a ver el cerebro como si fuera un elemento aislado del mundo mental y emocional del niño, como si el cerebro fuera lo que rigiera, y aquí estoy hablando de la bioquímica del cerebro. Pero hoy te quiero asegurar que existe evidencia científica de que en la medida en la que nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestros pensamientos, de enfocar nuestros pensamientos de manera distinta, nosotros también somos capaces de alterar el proceso de neurotransmisión del cerebro. Entonces, por eso, muchas veces cuando trabajas con el niño la parte conductual y la parte emocional, también haces que su cerebro funcione mejor y funcione de manera más sana para poder aprender. Entonces, hoy te quiero
a ser muy consciente de estos problemas de aprendizaje, de que hay algunos doctores que únicamente ven el cerebro y en automático es muy fácil recetar un medicamento, porque el trabajar la otra parte requiere más esfuerzo y también porque en la carrera de medicina no les dan un año de inteligencia emocional, no les dan un año de manejo de emociones y muchos doctores ni siquiera saben para qué sirven cada una de las emociones. Puede ser que conozcan las reacciones biológicas de las emociones y sepan que la dopamina genera estados de felicidad y la serotonina genera estados de bienestar y de calma, que estos son neurotransmisores, pero no necesariamente tienen conciencia del poder que tiene el manejo inteligente de las emociones. Y hoy te quiero hablar precisamente de eso, porque somos eh, históricamente el grupo de adultos que más ha medicado a pequeñitos en el planeta. Si tú eres un padre de familia que hoy tiene a tu hijo con medicamento, no estoy diciendo que se lo tengas que quitar de inmediato, quiero ser muy clara, necesitas acudir por ayuda y hacer un proceso gradual, pero ten muy, muy presente que algunos niños no necesitan medicamento y en algunos casos sí hay alteraciones fisiológicas que el medicamento nos puede ayudar a llevar el proceso de la escuela de manera más sana. Pero antes de llegar ahí, te quiero dar herramientas a ti, que tomes en cuenta, que puedas considerar, que puedas manejar en casa incluso antes de ir corriendo con el psicólogo y el neurólogo, para que tú puedas mejorar el mundo emocional de tu hijo y te des cuenta si quizás lo que necesitas es aprender a manejar las emociones junto con tu hijo o enseñar a tu hijo a manejar sus emociones en su ambiente académico para cambiar la bioquímica de su cerebro. Entonces, voy a ir aquí y te voy a demostrar esto, digamos, científicamente. ¿Por qué? Las emociones se pueden relacionar con estas conductas que te estoy compartiendo. Cuando me tocó estudiar lo que sucede en el cerebro al sentir miedo, te comparto que he tenido el privilegio de escribir algunos libros sobre el tema para explicarles a niños y a jóvenes qué sucede en su cerebro cuando están asustados. Bueno, si tú lees el libro de Daniel Goleman y libros que hablen de la neurociencia y las emociones, vas a encontrar que cuando se activa la reacción del miedo, hay una parte muy chiquitita del cerebro que se llama amígdala, que manda a llamar básicamente a dos hormonas que te las resumo como adrenalina y cortisol, ¿ok? Esto a ti y a mí nos puede pasar. Cuando tú y yo sentimos miedo, te voy a recordar lo que hemos visto en otros programas, puede ser que te sientas preocupado, tenso, nervioso, ansioso, asustado y paniqueado, entre muchos otros sentimientos. Pero estos son sentimientos que tienen que ver con la reacción fisiológica del miedo. Entonces yo lo ilustro como si fuera un botoncito que se prende, se activa esta zona en el cerebro, la asociada principalmente con la amígdala, activa la reacción del miedo y se mandan llamar dos hormonas que se conocen como adrenalina y cortisol comúnmente, así, ¿no? Le vamos a poner esos nombres. Entonces llegan corriendo, dicen, ya estamos listos. Y una de las cosas que hacen estas hormonas es generar cambios en el cuerpo humano. Dentro de las cosas que se han investigado es que el cortisol, imagínate, es una hormona, aquí te pongo este dibujito para que te imagines que va viajando por la sangre, alerta a los sentidos, vista, oído, olfato, para que identifiquen el peligro. Vamos a recordar una ocasión en la que tú hayas estado viendo una película y de repente estabas en una película de miedo y estabas muy asustado y alguien te toca y brincas. ¿Por qué? Porque tus sentidos lo interpretan como si fuera algo amenazante. Lo mismo si estás viendo la película de miedo y bajas a, no sé, vas a la cocina y está la luz apagada, tus ojos están más alerta para buscar solo el peligro. Ahora quiero que te imagines a un chiquitito en un salón de clases que se siente tenso, preocupado. Hoy en la mañana, yo trabajo con muchos niños, me tocó platicar con un pequeñito que me decía, cuando la maestra nos pide anotar los números del cálculo mental, mi corazón se hace así. ¿Qué significa que su corazón se hace así? Que su cerebro está encendiendo la alerta del miedo, que ya mandó llamar a la adrenalina, porque la adrenalina tiene la función de acelerar el ritmo cardíaco y el niño ya está en un estado emocional de miedo. Ahora, eso no significa que vas a ir a salvar y le vas a decir, maestra, por favor, ya no le ponga el cálculo mental a mi hijo. Eso significa que hay que enseñarle al niño a manejar su estado emocional. Y ahorita voy a regresar a las conductas de las que estaba hablando hace ratito. ¿Ok? Entonces, hasta aquí te estoy enseñando cómo
pura emoción del miedo genera activación neurológica, activación en el sistema circulatorio, haciendo que nuestros sentidos se enfoquen a ver solamente el peligro. De ahí que un adolescente asustado por sus profesores naturalmente dice, es que todos me odian, o sea, es esa visión distorsionada del mundo. Esto hace que cuando tú y yo sentimos miedo, preocupación, tensión constantemente, nuestra visión del mundo se distorsiona y entonces esto tiene un doble efecto, ¿ok? Una de las cosas que hace la amígdala es que le pide al cerebro que identifique todas las posibles amenazas y por eso es natural que cuando estamos asustados nuestro cerebro se llena de pensamientos preocupantes. Imagínate una niña que está en quinto de primaria que está muy asustada porque va a exponer y ella no sabe manejar sus miedos, ¿no? Y de repente dice, todos se van a burlar de mí, cada vez se va a poner más difícil, la maestra va a pensar que no puse atención, mi papá me va a regañar si vuelvo a reprobar y de pronto sus pensamientos están al 100. Esto tiene que ver con esta respuesta fisiológica. Entonces, hay niños que no nada más sienten miedo cuando van a exponer. Hay niños que están tensos, que están preocupados, que están asustados, que están ansiosos desde que entran al salón de clases. Y ahorita te voy a enseñar qué más hace este tema. Lo último que quiero que te acuerdes es que cuando tú y yo sentimos miedo, tenemos un tipo de pensamiento que se llama transductivo, lo que significa que tomamos piezas separadas de la información y llegamos a conclusiones que no tienen lógica. Es lo que hace una señora que está muy asustada y tiene mucha desconfianza de su esposo y de pronto en el celular ve un corazoncito y dice, seguro me está engañando. Y a lo mejor está yendo a una conclusión más allá que ni siquiera tiene una base real, pero está tan asustada y está tan asustado su sistema nervioso que llegamos a conclusiones que no tienen lógica. Ahora imagínate un niño asustado, tenso, preocupado, es decir, que no es que se asustó un poquito, sino que ya se acostumbró a vivir nervioso y tenso. ¿Qué va a pasar cuando esté leyendo un problema de matemáticas en el salón o incluso en las clases en línea y diga, Martita compró 10 manzanas, cada manzana costaba 20 pesos? ¿Cuántos pesos tenía que tener para darle a la señora de la tienda, ¿no? Entonces, alguien que esté tranquilo hace 10 por 20, ¿no? Ah, bueno, pues entonces le da la multiplicación y dice, ah, son 200 pesos. ¿Por qué? Porque te sientes tranquilo. Pero un niño que está asustado y que tiene esta actividad cerebral, de manera natural no va a poder responder, no va a poder asimilar, no va a poder entender. Y muchas veces los niños no están conscientes de lo que sienten, incluso los adultos tampoco. Entonces, ahora que puedes ver esto, te puedes dar cuenta que cuando tú y yo sentimos miedo, también tienes tres impulsos muy importantes. El primer impulso del miedo es huir. Tú ve a una lagartija asustada, corretéala y te vas a dar cuenta que la lagartija huye, para poder alejarse del peligro, ¿ok? El segundo es que se paraliza. Si tú te pones con la lagartija y la dejas así como en una esquinita, la lagartija se va a hacer la muerta. En ocasiones nosotros también nos sentimos paralizados por el miedo y no nada más es nuestro cuerpo el que está paralizado, sino podemos sentir lo que se conoce como una parálisis mental. Es que estoy bloqueado, es que no tengo ideas y te dicen, relájate, tranquilo, descansa. Y el tercer impulso del miedo es atacar, es decir, la mayoría de las veces nuestro cerebro piensa que el peligro que estamos enfrentando es una amenaza física. Entonces, huir o salir corriendo es muy efectivo cuando estás en medio de la selva y te está persiguiendo una bestia salvaje. Paralizarte también te puede servir para esconderte muy quietecito atrás de un árbol y que no te encuentre, a lo mejor, ¿no? En silencio. Y atacar también nos sirve cuando ya de plano la bestia está enfrente de nosotros y entonces tenemos que defendernos. Pero ahora me voy a regresar a la situación donde el niño está en el salón de clases, ¿ok? En el salón de clases, voy a hacer un cambio pequeño en esta diapositiva. Lo que vamos a hacer es que vamos a comparar este impulso de huir del miedo con algunos síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dice, y esto lo vas a encontrar en el internet, le pones síntomas de TDAH y vas a encontrar dificultad para mantenerse sentado y quieto. Ok, el miedo hace lo mismo. Cuando tú y yo tenemos activa la emoción del miedo, tienes este impulso de huir. Entonces, puede ser que sea un niño sumamente nervioso, sumamente tenso y que no lo sepa manejar y no lo sepa expresar. Movimiento excesivo del cuerpo. Tú y yo, cuando tenemos activa la alarma del miedo, si no podemos salir corriendo, vamos a suponer que yo hoy me sintiera nerviosa por dar esta plática. Quizás me verías así, oye, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tengo muchas ganas de platicar contigo porque hoy estoy muy bien. Y en realidad, aunque estoy tratando de estar bien, estaría tratando de contener
la respuesta del miedo que me está impulsando a correr y por lo tanto verías que me estaría moviendo constantemente, ¿ok? Dificultad para concentrarse en tareas específicas. Pues sí, si tienes una mente que está huyendo constantemente, difícilmente te vas a poder concentrar y sobre todo los niños que tienen la característica de ser seres sumamente emocionales. Dificultad para esperar su turno. Alguien que tiene prisa, alguien que está corriendo, generalmente no tiene la calma ni la paciencia para pensar en los demás y quieren que se hagan las cosas cuando ellos quieren rapidito, actuar sin pensar. Todos, presas del miedo, podemos tener reacciones impulsivas y actuar en contra de las reglas. Las reglas se van asimilando con amor, las reglas se asimilan con calma y cuando tenemos un niño asustado, muchas veces también está enojado y el enojo es una emoción que nos impulsa a atacar. Ahora sí, con esto te puedo enseñar que algunos de los síntomas que nos ayudan a diagnosticar y que muchos de los médicos te preguntan para hacer este diagnóstico, también pueden ser comparados con alguien que vive constantemente asustado y también con algunos niños que están constantemente enojados. Entonces, una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer cuando vemos una situación de dificultad para mantenerse sentado y quieto, movimiento excesivo del cuerpo, dificultad para concentrarse, dificultad para esperar su turno, antes de llegar a este diagnóstico, ¿ok? Es detenernos a reconocer el mundo emocional de nuestros hijos. Y para ello vamos a ir a la siguiente parte, ¿ok? ¿Cómo nos concientizamos del mundo emocional de nuestros hijos y nuestra familia? Mucha gente cree que realmente saben cómo se sienten sus hijos, pero te voy a demostrar hoy dónde está el reto. Podemos clasificar al mundo emocional de todos los seres humanos, incluido el de tus hijos, como las emociones superficiales. Es decir, ahorita, mientras yo platico contigo, puedes contactar con mi estado emocional y a lo mejor contactas con el interés que siento de transmitirte esta información, con el cariño que siento de transmitirte esta información o incluso con la confianza que siento al hablarte de esta información. Es decir, tú en este momento estás contactando con mis emociones superficiales y yo ahorita, a la hora de platicarlo, me estoy haciendo conscientes de ello. Pero quizás tú no sabes que independientemente de estas emociones superficiales, yo tengo emociones subyacentes que no comparto con todo el mundo. Las emociones que están más abajito de la parte superficial son más privadas. Por ejemplo, hoy te voy a compartir que el día de ayer en la noche yo estuve llorando y no es una mentira, esta es una realidad. Y ayer en la noche yo estuve llorando porque en este momento mi papá está muy delicado de salud y ciertamente, además de estar triste, pues he sentido miedo, ¿no? El miedo natural que sienten todos los seres humanos cuando ven a una persona en un estado de salud muy delicada. Y me estoy abriendo contigo. Te estoy hablando de un mundo emocional más profundo que quizás tú no ves todos los martes, porque todos los días que yo comparto esto lo hago, pues me comparto mis emociones superficiales, pero estas emociones de tristeza, de miedo, de saber qué va a pasar, de incertidumbre con la salud de mi papá, por lo general son emociones que yo comparto con mis hermanos, ¿no? O con mi pareja o incluso con mis hijos. Entonces, como puedes ver, tú no sabías estas emociones que yo estaba pasando ayer en la noche, el sábado también, incluso hoy en la mañana estaba en contacto con estas emociones subyacentes. ¿Por qué no las comparto? Porque estas son emociones más íntimas que quizás yo no quiero transmitirte la carga a ti, porque tú no necesitas cargar con mis experiencias emocionales. ¿Por qué? Pues porque quizás a lo mejor yo podría pensar, híjole, ¿y si te molesto a ti? ¿Y si te preocupo a ti? ¿Y si te preocupo de más? Esto nos pasa a todos. Todos tenemos emociones superficiales, como cuando llegas, pues hoy en la mañana yo atendí, ¿no? A una serie de personas y cuando las atendí les dije, hola, ¿cómo estás? Y realmente mis emociones superficiales estaban muy contentas platicándoles el gusto que me daba verlos. Sin embargo, eso no significaba que mis emociones subyacentes de miedo, de tristeza, no estuvieran presentes en ese momento. Las tengo presentes, no las abro con todo mundo, pero son parte de mi mundo emocional. Lo mismo te puede pasar a ti con tu hijo. Puedes tener un niño que te diga, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mami, todo está súper bien. Pero por debajo del agua en la escuela se haya sentido solo, se haya sentido asustado, se haya sentido humillado por un maestro, se haya sentido rechazado
Y ahorita te voy a compartir una lista de muchos miedos que he visto a lo largo de mi carrera profesional como psicóloga clínica y como docente de muchísimas generaciones. Hasta abajo de este diagrama está lo que yo he encontrado que son las emociones inconscientes. Con frecuencia estos son muy detectables en los adolescentes cuando les digo, es que yo veo que estás enojado con tu papá o con tu mamá y me dicen, no, claro que no, yo no estoy enojado con mi papá, así soy, ¿no? Así como soy. Y le digo, pues es que tu emoción del enojo se siente, corazón, y quizás esa es la razón por la cual estás actuando en contra de las reglas de tu casa o estás actuando en contra de ti mismo, porque la emoción del enojo nos impulsa a atacar y cuando no la queremos sentir, nos atacamos a nosotros mismos. Entonces, quiero que todos como papás, antes de hacer un diagnóstico o de ir corriendo para buscar medicamento, creo que algo que vale mucho la pena es detenernos a reconocer las emociones superficiales, las emociones subyacentes y, ¿por qué no?, hacer conciencia y traer más a la superficie las emociones inconscientes. Te voy a enseñar una lista de todas estas emociones y sentimientos que he visto a lo largo y es una muestra, ¿eh? Miedo a equivocarme, miedo a fallar, miedo al enojo de mis papás, miedo a que mis papás me peguen, miedo al divorcio de mis papás, miedo a las discusiones de mis papás, miedo a que se burlen de mí, miedo a que se enoje mi maestro conmigo, miedo a que piensen que soy un burro, miedo a no poder tener amigos, miedo al rechazo, miedo a reprobar un examen, miedo al abandono, miedo a que me critiquen, miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a quedarme solo sin amigos. Todavía no acabo. Estoy enojado con mis papás porque creo que sus reglas son injustas. Estoy enojado con la maestra porque siempre dice que soy un flojo. Estoy enojado porque mi mamá me pega. Estoy enojado porque mi mamá siempre me quiere controlar. Estoy enojado porque mi papá le grita a mi mamá. Me siento culpable por estar enojado con mi mamá. ¿Se fijan? Hay muchísimas emociones que pueden ser emociones subyacentes de las cuales los niños no hablan y hoy te las comparto porque yo las vivo en el día a día. He visto muchísimos casos de niños que han sido medicados y que a la hora de hablar de las emociones subyacentes o de hacer incluso conscientes las emociones inconscientes, empezamos a resolver muchísimas cosas, ¿no? Imagínate el caso de un niño, y te voy a decir algo que hago yo aquí en mi consultorio, ¿ok? Es utilizar mi tablero de las emociones. Este es mi tablero de las emociones, de la nave de los sentimientos y como puedes ver, se prenden los botones. Y me encanta prenderlos porque esto les permite a los niños ver cómo se sienten. Entonces imagina a tu niño que llega a la escuela una mañana, ¿ok? Y se le olvidó la tarea y todos sus compañeros de equipo estaban contando y estaban esperando que él trajera la tarea. De pronto se siente culpable y se siente avergonzado y trae estas emociones de aquí abajo prendidas constantemente, ¿no? Él había llegado contento, pero se le olvidó la tarea, ¿no? Y de repente le tocó una de esos maestros que venían de malas ese día y tuvo un mal día la maestra, le dijo, están unos inútiles, niños, no sirven para nada, no es posible que no se pongan a trabajar. Entonces la maestra se desahoga, se desquita y entonces el niño en su cabeza dice, ¿por qué me habla así la maestra? No, no tiene por qué gritarme. Y entonces el niño tiene prendido el botón del enojo, que aquí no se alcanza a ver en la pantalla, pero sí prende, ¿ok? Se prende el botoncito del enojo, ¿sale? De pronto se da cuenta que su mejor amigo no vino, ¿ok? Porque se enfermó y le dijeron que está muy malito y que va a estar ausente varios días y este niño es el nuevo del salón y es el único amigo que tiene. Entonces de pronto está nervioso porque piensa que en el recreo se va a quedar solito y entonces ya está prendido el botón del miedo que está aquí de este lado, ¿ok? Ya vi por qué no prenden, porque están al revés, ¿no? Ya tenemos aquí la emoción de la culpa, de la vergüenza, del miedo, de la tristeza porque no vino su amigo, del enojo porque gritó la maestra. Entonces es cuando les pregunto a los papás, a veces llegas de la escuela y el niño te dice que le fue muy bien. ¿Y por qué le fue muy bien? Pues porque es lo que ha aprendido a decir, porque todavía no ha aprendido a hablar de un mundo emocional, pero que yo sepa, ni tú ni yo podemos fluir en la escuela y podemos fluir con nuestro aprendizaje si tenemos todos estos botones prendidos. Ahora vamos a poner un ejemplo déjenme apagarlo, de eh, de unas clases en línea, ¿no? Ya saben, esas clases de línea aburridísimas, donde el maestro no preparó su clase y niños saquen su tarea y cuento tres y guarden silencio así. No, es que va a sentir el niño desagrado. Y te digo una cosa, tiene toda la razón,
¿Por qué? Pues porque las clases para los niños tienen que ser activas, divertidas, interactivas. Tacha al maestro que en este momento de pandemia esté hablando 50 minutos la clase y los tenga así mareados, porque no es justo tener a un niño así pegado a la pantalla sin tener procesos de interacción. El niño no aprende pasivamente, el niño aprende activamente y entonces se aburre. Después su cuerpo le está diciendo, oye, ya es momento de moverte, de mover el cuerpo, es momento de activarte. Y el niño dice, no, me tengo que quedar aquí porque si no me va a regañar mi mamá. Entonces el niño ya está ansioso porque el botón del miedo, de la tensión, de la preocupación se prende cuando suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces así vamos encendiendo diferentes estados emocionales de los cuales muchas veces los niños no son conscientes. Hoy te quiero recordar este diagrama que para mí es súper, súper importante. Toda conducta de nuestros niños siempre tiene una base en las diferentes emociones que experimenta. Y las emociones que experimenta muchas veces son resultados de sus experiencias, de sus pensamientos y de sus acciones. Ahora te voy a compartir la experiencia de ser irresponsable, la conducta de ser irresponsable. Un niño que tiene miedo, porque el año pasado, aquí lo voy a hacer más grandote para que se pueda ver, reprobó esa materia. O sea, entra en la clase de matemáticas y está tenso, nervioso, preocupado porque en su experiencia el año pasado la reprobó y por lo tanto está pensando que no va a poder con la materia. Vamos a agregarle otra emoción más, ¿no? Un niño irresponsable en la escuela porque el año pasado reprobó la materia, porque siente o tiene el pensamiento de que nunca tiene contentos a sus papás, aunque sea falso, pero es una creencia, ¿no? Y porque tiene la idea de que cierta materia no la puede pasar. Y en el tercero, un niño que además de todo se siente cansado porque una de las cosas que hizo la noche anterior es que no se acostó temprano. Entonces, a veces los papás, sin darse cuenta, dicen, es que mi hijo es flojo, es que mi hijo es un irresponsable, pero no se ponen a contactar y a reflexionar sobre el mundo emocional del niño. Y hoy te quiero recordar algo muy importante, ¿ok? Uno, una emoción negativa aislada hay que resolverla. O sea, todo esto que te estoy diciendo no es porque necesariamente tú tienes que resolver el mundo emocional del niño. Siempre hay una parte que le puede corresponder al papá y hay otra parte que le corresponde a tu hijo. Como los ejemplos que hemos platicado, que si tu hijo se siente avergonzado porque no cumplió con la tarea y tu hijo está en quinto o cuarto de primaria, pues es una vergüenza que él se ocasionó a sí misma y quieres enseñarle que la vergüenza le está avisando que él desea ser más cumplido. No es una emoción mala, hay que escuchar esa emoción para poderla resolver. Sin embargo, cuando en casa no desarrollamos la confianza para poder hablar de las emociones, lo que sucede es que esa emoción negativa se puede convertir en una emoción predominante por varios meses. Es decir, ya no es una experiencia en la que se prendió el botón de la vergüenza, sino que el niño se convierte en un niño avergonzado y entonces ya se convierte en un estado de ánimo. Lo mismo pasa con un niño que está preocupado porque no se sabe las tablas. Puede ser que esté preocupado, que lo ayudes a resolver ese peligro, ese deseo. Entonces, en lugar de tener prendido el botón, ya lo resolvimos, ya lo platicamos y lo apagamos, ¿ok? Pero cuando el niño se acostumbra a tener esto prendido porque no lo habla, entonces esta emoción aislada se convierte en un estado de ánimo. Y un estado de ánimo constante, que es lo que no queremos, se vuelve parte de tu personalidad y por eso hay niños que decimos, es que parece que él es ya un niño enojado, él es ya un niño asustado, él es un niño nervioso, ya se lo atribuimos a su personalidad, pero yo creo que en el caso de los niños y de los adolescentes jamás es justo decir eso, porque es nuestra responsabilidad ayudarlos a que estos estados emocionales sean manejados para que no te conviertas en el niño nervioso o en el niño asustado y que más bien los estados emocionales que predomines es un niño amoroso, es un niño alegre, es un niño optimista, es un niño tranquilo, es un niño que vive en paz consigo mismo. Ahí sí creo que vale la pena, ¿no? Porque entonces significa que nuestros hijos pueden experimentar emociones negativas, pero no conviertan la emoción negativa en un estado de personalidad. Hoy te quiero recordar que en ti, en tus hijos y en tu pareja se encuentra el poder de aprender a manejar sus emociones. La base de tener hijos sanos que fluyan con su proceso de aprendizaje. Te invito a ser papás conscientes que antes de ir corriendo por el medicamento, porque el medicamento
altera la comunicación bioquímica de las neuronas y sí puede alterar tu estado de ánimo, pero hay muchas cosas que podemos hacer antes de llegar a ese punto. Y además, te tengo una sorpresa. Exactamente el 6 de mayo inicia una membresía que incluye un taller todos los jueves de los meses. Cada mes se va a dar un tema diferente. Es un taller para que los papás tengan cada vez más herramientas para enseñar a sus hijos y a su familia a manejar sus emociones con inteligencia. También les sirve a todos aquellos que sean maestros, orientadores de escuela y psicólogos. Esto va a iniciar el 6 de mayo, ¿ok? Entonces, en vivo, cada mes los jueves nos vamos a ver en persona, en línea, por una plataforma interactiva como Zoom, ¿ok? Vas a tener un acceso a una biblioteca especializada de contenido organizado por temas, el enojo, el miedo, los adolescentes, los niños. Vamos a formar una comunidad de padres interactiva donde haya también sesión de preguntas y respuestas en vivo y podamos platicar casos, pero sobre todo cuando son talleres, una parte del taller es dar temas, ¿ok? La otra va a ser sesión de preguntas y respuestas y luego vamos a volver a dar un tema y un jueves de cada mes hay una sesión especial para niños y padres de familia, donde se va a dar un tema que tú puedes interactuar con tu hijo, porque te comparto que tengo aproximadamente 70 diferentes presentaciones para niños, donde salen los personajes animados de mis cuentos platicándoles a ellos acerca de las emociones. Entonces aquí les vamos a estar dando guías y materiales de apoyo y por supuesto a los que sean parte de esta membresía van a tener el 15% de descuento en la tienda en línea y los cursos digitales que tenemos. El costo son 379 pesos al mes. Tú puedes decir cuánto tiempo quieres tener esa membresía, si la quieres tener un mes, si la quieres tener 2 meses, si la quieres tener 3 meses, para que tú no te sientas comprometido a decir, híjole, tengo que pagar el año completo. No, pero para nada. Es una membresía mensual donde vamos a estar participando no de cerca, muy de cerca, acompañándolos en este tema de enseñar a los niños y a los adolescentes a manejar sus emociones. El costo, me están preguntando, no es por sesión. El costo es por mes y nos veríamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche, horario del Pacífico, ¿sale? Para estar participando de manera interactiva. Es un solo pago al mes por 4 sesiones de taller que incluyen sesiones con temas específicos bien aterrizados, materiales de apoyo. Va a haber una sesión específica de aplicación de la información y de situaciones que podamos compartir. Oiga, es que apliqué los pasos del manejo inteligente del enojo y le hice así con mi hija y esto me pasó y yo estoy aquí atorada, ¿no? Esta sesión bien padre. Luego vuelve a haber otra sesión con temas y el cuarto jueves de cada mes va a haber una sesión especial para interactuar con nuestros niños y adolescentes con la información que vamos a estar compartiendo para que ustedes no nada más se queden con la información, sino que puedan estar con ellos y sentirse acompañados. Todo lo que tienes que hacer es, en este momento estamos viendo quiénes están interesados, tienes que entrar a esa liga, registrar tus datos para que inicie el proceso de la membresía a principios, en la primera semana de mayo, para que tú lo tengas pendiente. Te recuerdo que si eres directivo de una escuela o si eres maestro, tenemos un programa para niños de inteligencia emocional interactivo y tenemos también un programa para adolescentes, para aquellos que quieran implementar programas. Mis programas los llevan aquí en Tijuana a escuelas como el Instituto México, el Colegio Inglés, el London College, entre muchas otras escuelas que están participando, ¿no? Obviamente el IMAN, el Instituto México-Americano Noroeste, que participan en este tipo de programas con esta parte de capacitar a los maestros y a los padres de familia. La sesión dura aproximadamente 2 horas, ¿ok? De los jueves, van a ser de 7 a 9 de la noche para aquellos que estén interesados. Y bueno, voy a ver si hay algunas preguntas. Te recuerdo que puedes encontrar todo mi material en estas plataformas para aquellos que les guste y las preguntas que no alcancemos a contestar aquí, procuro yo contestarlas por Instagram para aquellos que me manden mensajitos, ¿verdad? Voy a ver si hay preguntas. Aquí me estoy regresando. Muchas gracias. Estoy viendo si hay preguntas. Dice, buenas noches, ¿será que el miedo hace que mi hija pierda rápido el interés en algunas actividades?
Tiene 3 años. Si tu hija, y esta es pregunta de Carlita, déjame nada más cambiar esto. Si tu hija vive constantemente en estado de ansiedad, su mente tiende a ir corriendo constantemente. Entonces, sí existe la posibilidad de que tú digas, híjole, la emoción predominante de mi hija es el miedo, la ansiedad, la tensión, los nervios, y entonces su mente brinca de una cosa a otra. Si quieres hacer la prueba, procura trabajar en un estado de calma, de serenidad, de confianza, de paz. Y también siempre les digo a los papás, volteate a ver a ti mismo, ¿ok? Muchas veces estamos viendo las emociones de nuestros hijos porque los tenemos enfrente, pero no estamos viendo nuestras propias emociones y con mucha frecuencia, sobre todo conforme son más pequeñitos los niños, los estados emocionales que ellos tienen son un absoluto reflejo del estado emocional que hay en casa, ¿sale? Muchas gracias por todas sus palabras, Araceli, y toda la gente que nos acompaña. Este, Aquí tengo saludos desde Punta Arenas, Chile. Saludos a Sudamérica. Muchas gracias, Liliana. Qué padre saber que nos podemos conectar por este medio. ¿Qué tal ahora en línea? Dice, ¿cómo puedo hablarle a mi hija sobre decirme cómo se siente? Considera que el hablarle fuerte o enojada transmite permanentemente su carácter. Definitivamente hablarlos fuerte y enojado no promueve mucho la confianza. Esto es de mucho sentido común. Si nosotros constantemente les hacemos, oye, ¿cómo es posible que estás enojado, que estés nervioso y así? Definitivamente nuestros hijos nos van a voltear a ver con cara de, ni para qué te digo cómo me siento, porque me siento angustiado de ver cómo te sientes por cómo me siento. Es decir, se hace como una pelota, ¿no? De estados emocionales. Definitivamente, si nosotros queremos que nuestros hijos hablen de sus emociones, necesitamos promover un ambiente de confianza, que no se sientan juzgados, que no se sientan criticados, pero tampoco el hecho de que ellos hablen de sus emociones, y eso lo vimos hace algunos episodios, ¿no? Significa que nosotros tenemos que sobreemocionalizar o que ahogarnos en un vaso de agua con ellos. Cuando están muy tristes, bueno, es su tristeza, la respeto, te acompaño, lo siento, ¿sale? Pero eso no significa que tenga yo que angustiarme por esa tristeza, sino que tengo que ver cuáles son mis emociones y cuáles son las de mi hijo. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a apagar el sentimiento del enojo? Areli, tu pregunta está súper general, porque esta pregunta requiere de saber por qué está enojado, ¿ok? Pero te voy a dar un diagrama bien sencillito. Primero, el enojo es la emoción que sirve para avisarnos que algo que estamos viviendo es injusto. Y en repetidas ocasiones les he compartido que yo a eso, en mi cuento de la derrota del señor enojo y en los libros para adolescentes, le llamo que es un enojo racional, que tiene razón de ser. Es como cuando tienes una amiga y quedó de verte en el café y te dejó esperando una hora y tú estás enojada. Eso significa que tu enojo tiene razón de ser, ¿correcto? Entonces, en ocasiones, nuestros hijos adolescentes o nuestros hijos chiquitos están enojados porque realmente no estamos nosotros siendo respetuosos con ellos. Están enojados porque estamos decidiendo en áreas que ellos ya deberían de decidir. Están enojados porque nosotros sí los podemos gritar, pero ellos no nos pueden gritar a nosotros, ¿no? Entre algunas de las incongruencias que se manejan en algunas familias. Entonces, lo primero es reconocer si el enojo de tu hijo tiene razón de ser. En otras ocasiones, los enojos de los hijos son irracionales, lo que significa que tenemos a un niño muy enojado con sus papás porque no lo deja ver videojuegos todo el día. Y esto nos deja ver que no es sano que nuestro hijo esté pegado a los videojuegos todo el día. Y si tu hijo está enojado porque no le das ese permiso, es un enojo que él tiene que resolver y lo puedes ayudar a razonar. Pero en ocasiones van a haber algunos enojos que ellos van a ir resolviendo con el tiempo. Con esto te quiero hacer ver que en ocasiones algunas emociones negativas de tus hijos las tienen que resolver por sí mismos. En otras ocasiones son emociones que tú tienes que acompañarlos y clarificarlos para ayudarlos a resolver ese estado emocional y que no se convierta en un estilo de vida. Como es muy general, espero haberte dado algunos tips y que te sirva esta información, pero insisto, en el taller vamos a estar trabajando esto de manera más específica para poderlos ayudar. ¿Cómo promuevo el ambiente de confianza con mi hija de 7 años? Te recomiendo mucho un video que hice el año pasado que habla como de 7 técnicas. Es más, la semana antepasada estuve en una plataforma que se llama Moms.
Moms Web, Moms Community se llama. Y aquí mismo te metes en mi live, en mis videos de Facebook y vas a encontrar la respuesta a esta pregunta, porque es una respuesta larga y tiene muchas técnicas para ir impulsando al niño a tener la confianza de hablar de sus emociones. Y si lo quieres profundizar más todavía, te recomiendo mucho mi curso en línea, Cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones. Ahí vas a encontrar cerca de 12 estrategias para lograrlo. Y el otro herramienta que te súper recomiendo es mi cuento La nave de los sentimientos, porque convertimos las emociones en botones divertidos que se prenden y se apagan y los niños empiezan a hablar de lo que sienten con mucha facilidad. Dice, mi hijo siempre se enoja por todo. Si no puede hacer algo, se enoja. Si no quieren jugar con él, se enoja. Si no le salen las cosas, se enoja. Se frustra mucho por no poder, aun cuando ha intentado varias veces. Me da la sensación, Maritza, que tu hijo tiene muchos enojos irracionales. Es posible, por lo que me estás diciendo, que tu hijo esté sobreprotegido. Es un niño que le han resuelto mucho las cosas y no lo han ayudado a asimilar sus enojos. Ajá, estoy partiendo de supuestos, de cosas comunes que veo en consulta, ¿no? O sea, cuando pasan este tipo de cosas, con frecuencia los papás dejan que siempre ganen los juegos, que siempre él escoja los juegos, que siempre él se tomen en cuenta sus deseos, de tal forma que cuando no se toman en cuenta, se enojan, hacen un drama muy grande y vuelven a conseguir lo que quieren. Entonces, mi recomendación aquí, independientemente de que puedan hacer cosas, aquí te estoy dando cosas generales que veo, ¿no? Ayúdalo a que se frustre para que genere tolerancia a la frustración, ayúdalo a razonar el porqué de las reglas, ayúdalo a que él razone por qué no siempre sus deseos son los que tienen que ser tomados en cuenta, porque cuando vivimos en sociedad, tus deseos son tan importantes como los de tus pares, tus hermanos. En una familia, el niño no puede ser un niño sultán, porque lo vamos a hacer un niño sumamente disfuncional, ¿no? Si solamente piensa en él. Entonces, yo te invitaría a tomar eso en cuenta y voy a recalcar algo importante. Mientras más chiquitos son los niños, es más frecuente que se enojen porque apenas empiezan a tener la experiencia de que hay otras personas a su alrededor. Es decir, los niños los primeros 2 años de vida tienen poca conciencia de que sus necesidades no son las más importantes, sino que sus necesidades son importantes y también las de las otras personas, ¿no? Espero haber podido contestar tu pregunta y, bueno, si tienen dudas, ahí por Insta, mándenme las preguntas, estaremos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes en punto de las 8:30 p.m. Gracias a toda esta comunidad de papás que quiere educar a través del amor y no del miedo y apasionada por entender el mundo emocional de sus hijos, de su pareja y vivir una familia sana emocionalmente. Que tengan bonita noche. Gracias por sus preguntas y nos vemos pronto.